Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, estamos en la semana de Halloween. No he podido traeros todos los vídeos que yo quería traer. I'm sorry, de verdad. Es que, bueno, ya os iré contando, pero bueno, se vienen cositas. Lo que suele decir, pero de verdad, es que encima estoy viviendo últimamente en el AVE. O sea, mi vida es Barcelona, AVE, Madrid. Madrid, AVE, Barcelona. Pero bueno, ya iréis viendo. La verdad es que son cosas buenas, son cosas positivas y sobre todo lo que yo no quiero fallar son ni los lunes ni los jueves, así que me estoy poniendo las pilas. ¿Qué pasa? Que he pensado que en vez de hacer un caso podía pues juntar varios casos que yo os quería traer que tienen así un aura misteriosa y que muchas veces me pedís que haga. Entonces, el caso de las experiencias paranormales de mis seguidores, que no creo que me dé tiempo para temporada Halloween, pero quizás la semana que viene o la otra os hago la segunda parte porque os lo debo. Hablamos de la tragedia de lo que pasó en el camping Los Alfaques en Alcaná, en Tarragona. Y muchos me pedisteis, bueno, yo también lo dije, de hacer un vídeo acerca de esto. Pero aún así la historia es cortita, entonces pensé, ¿qué hago? Vale, pues os he traído, aparte de este caso, bueno, esta tragedia mejor dicho, dos sucesos más históricos muy fuertes, porque también tiene ese aura misteriosa que vais a ir viendo, que si tú no crees en eso, no pasa nada, o sea, feliz, porque otro día una chica se me enfadó porque dije, bueno, porque yo creo en estas cosas y ella no, y pues, ¿qué hago? ¿Qué por qué digo esas cosas? Mira, chica, pues no me veas, ¿qué te digo? En fin, pues eso, que antes de comenzar ya sabes que me puedes seguir en todas las redes sociales y todo eso que tú ya sabes. Si te gusta mi contenido, os agradece un like, compartir, un comentario, suscribirte y todo eso que ya te sabes, y pues creo que no me voy a enrollar mucho más. Así que comenzamos. Bien chicos, para documentar este vídeo me he visto otro vídeo, me he visto un documental que, si me acuerdo, me lo recordáis, si no me acuerdo, que narra muy bien lo sucedido. Es muy bestia lo que sucedió en este camping. Fue una tragedia, pero también fue una completa irresponsabilidad por la empresa pues de transportes en este caso, ahora os voy a contar. Pero bueno, vamos a ponernos en situación. Nos tenemos que marchar al 11 de julio de 1978 en Alcanar, Tarragona. Tarragona, para que os hagáis una idea, está en Cataluña, pero la parte de abajo del todo, ya cerquita de la Comunidad Valenciana, y nos vamos a un camping que se llama Los Alfaques o Els Alfacs en Cataluña. Este camping está al lado de la playa, o sea, es como un camping de estos que está como que tienes acceso a la playa, y atrás del camping hay una carretera nacional. Carretera nacional significa que pasa por ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, este camping estamos en julio, quiero decir, estaba llenísimo. Creo que estaba al 80% de su capacidad. Muchísimas personas de la zona y también había muchos franceses y muchos alemanes. Hay que tener en cuenta, para entender la gravedad del asunto, que en 1978 no es como ahora. Quiero decir, ahora un camping normalmente están súper preparados, tienen un montón de infraestructuras, normalmente suelen tener incluso apartamentos, bungalows, casitas, pero en este momento alguna habría, pero ni la mitad de lo que hay ahora. Casi todo eran las típicas caravanas con un avancé, cosas así, o tiendas de campaña. O sea, no había tanta modernidad como tenemos a día de hoy. Para contar esta historia me voy a centrar en la familia de Antonio Bonin, que es pues él, el padre de familia, y tenía 3 hijos, quienes eran Raúl, Tony y Alex. Me centro en ellos porque en el documental que he visto pues habla de esta familia en primera persona el padre, y creo que es bastante interesante pues poder ver la gravedad de los hechos. Antonio Bonin es un hombre que en ese momento pues tenía sus 3 hijos que eran pequeños, y él tenía que trabajar porque era julio, todavía no tenía vacaciones, y lo que hizo fue contratar a una chica pues que se quedaba con los niños en el camping, pues jugando y tal. Él se marchaba a trabajar y luego regresaba con ellos hasta agosto, que es cuando ya podría estar con sus hijos de vacaciones. Así que ese día, como cualquier otro día, Antonio Bonin se fue a trabajar por la mañana.
De la misma manera, otro hombre también se fue a trabajar, quien sería Francisco Iberón. Este hombre trabajaba en una empresa de transportes, era camionero, en este caso de un camión cisterna. Antonio Iberón conducía un camión cisterna que ese día tendría una carga de propileno líquido. El propileno es una sustancia, realmente es un gas que se transporta en líquido, o sea, cuando está como concentrado para ser transportado, es un líquido que es muy peligroso porque al contacto con el aire explota, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que este señor carga el camión cisterna, como sea, lo desconozco, pero lo que sí que hay que saber es que él trabaja para la empresa Empetrol, o sea, su empresa es Empetrol y el camión cisterna es Cisternas Reunidas. Se llena entonces el camión cisterna con este contenido, con propileno, y se llena 23,5 toneladas. Sin embargo, este camión cisterna estaba preparado para llevar tan solo 19,4 toneladas de la sustancia que fuera. Entonces, de 19 a casi 24 toneladas hay unas cuantas de exceso. Ya por ahí vamos mal. La segunda cosa que ocurre en esta tragedia, que evidentemente se podía haber evitado, es que este camión cisterna iba por la Nacional 340. Como os he dicho, es una nacional, es una carretera que pasa por población. ¿Qué pasa? Que todo tipo de camiones, sobre todo camiones con carga peligrosa, tienen a día de hoy y a raíz de lo que pasó, tienen que pasar por autopista, lejos de la población. Evidentemente, en una autopista también pasa civiles, personas normales que están conduciendo, pero se podían haber salvado muchísimas más vidas. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasaban por la Nacional? Entre otras cosas, porque la AP7 es de pago. ¿Qué pasa? Que por ahorrarse unos euros o unas pesetas preferían pasar por la N430 antes que pasar por la AP7. Y lo último que le estaba pasando a este camión cisterna es que no disponía de una válvula que es súper necesaria, sobre todo cuando se utiliza cargas peligrosas, en este caso, que es una válvula de sobrepresión, una válvula que evita o contiene un poco cuando hay algún tipo de reacción química ahí dentro, pues lo contiene. Sin embargo, la válvula de este camión cisterna directamente no existía. Con todo esto, el 11 de julio de 1978, Francisco Iberón salía de su empresa desde San Carles de la Ràpita y conducía por esta nacional hasta llegar al camping dels Alfacs. Lo estaba cruzando por esta carretera que estaba justamente al lado a las 14:36 del mediodía, o sea, a las 2:36 del mediodía, cuando las manecillas de su reloj se pararon en ese preciso instante porque el camión explotó. Una de las supervivientes que también aparece en el documental del que os estoy hablando es Laura, que ya tenía 9 años cuando sucedió todo esto, y resulta que ella vio cómo una especie de bote metálico subía hacia los aires, o sea, como que veía que volaba y le dijo a su madre: mira mamá, un bote. Laura estaba empecinada, o sea, ella quería sí o sí ir a las duchas del camping, pero su madre le dijo, y como acababa de comer, que no, porque lo típico que decían nuestras madres de no te mojes después de comer que te puede dar un corte de digestión. Y ella que sí, su madre no la dejó. Por eso mismo ella salvó la vida. Cuando este bote, que os estoy diciendo que realmente era la cisterna, según Laura, porque ella le parecía un bote porque era una niña, bueno, pues cuando esta cisterna subió y bajó, entonces ocurrió la catástrofe. Hubo una explosión súper fuerte. ¿Qué pasa? Que la explosión era química, formando este propileno en contacto con el aire, una nube incandescente que llegó a los 1000 grados centígrados. Pero es que aparte, claro, estaba al lado de este camping, que os estoy diciendo que este camping no tenía infraestructura, quiero decir, eran prácticamente casi todo tiendas de tela. La gente estaba comiendo, era la hora de comer, la gente estaba tranquilamente comiendo. Esta explosión hizo de primeras que 158 personas perdieran la vida en el acto.
No os puedo poner ni la mitad de imágenes que hay en internet porque son extremadamente fuertes. Las podéis buscar, pero os advierto que realmente son muy fuertes. De las que más llamó la atención de algunos de los periodistas, que por cierto en el documental también salen periodistas diciendo que lo que tuvieron que ver ahí fue algo terriblemente fuerte por el olor a carne humana quemada. Era una foto que incluso salió en el Times, donde se podía ver el reloj del conductor de Francisco Iberón, que justamente, como se había comentado, las manecillas de su reloj pararon a las 14:36. O sea, esa foto de la mano completamente, o sea, ya no es quemada, es calcinada de esa persona con el reloj que justamente no se quemó y marcando justamente esa hora. O sea, esa foto dio la vuelta al mundo. Pero ¿qué pasa? Que el destino quiso que esa explosión ocurriera al lado de un camping. ¿Y qué hay en los campings? Bombonas de butano. ¿Por qué? Porque la gente tiene que cocinar. ¿Qué pasa? Que con el calor de esa explosión, aparte de llevarse a muchísimas personas de inmediato por delante, que yo creo que ni se enteraron porque había fotos de gente que se notaba que estaban tumbados tomando el sol. O sea, imagínate. Bueno, pues las bombonas empezaban a explotar, las bombonas de butano, y dentro de la macroexplosión comenzó a haber otras y otras y otras. Y la gente que igual se podía haber salvado, no se salvó. Laura, esa niña de 9 años que vio cómo la cisterna subía para arriba, se pudo salvar, pero tuvo que huir. Ella no podía salvar a nadie porque las llamas, bueno, ni ella, ni su madre, ni nadie, porque las llamas eran tan fuertes, el calor era tan insoportable que no te podías acercar. Veías a gente correr porque estaban completamente quemados y lo peor es que se tiraban a la piscina o se iban corriendo al agua del mar que lo tenían al lado, pensando que quizás así podrían quitarse el fuego del cuerpo. Pero la explosión había sido tan fuerte que el agua, tanto de las piscinas como del mar, comenzó a hervir. Así que los pocos que se iban a salvar entraron a una trampa mortal. Antonio Bonín, este hombre del que os estaba hablando antes, este hombre que dejaba a sus 3 hijos con esa cuidadora, con esa chica que cuidaba a sus hijos para irse a trabajar y luego volver con ellos, efectivamente volvió de trabajar. Él escuchó en la radio lo que había sucedido, fue corriendo con el coche, apenas le dejaron entrar y no encontró a sus hijos. Acabó encontrando 2 de sus hijos completamente calcinados y a un tercero nunca jamás lo encontró. La cuidadora, la nani, también había sido víctima de esa horrible explosión. La tragedia acabó con muchísimas personas, pero mentalmente, emocionalmente, destruyó también a otras muchísimas, como por ejemplo bomberos, policías e incluso vecinos que no sabían cómo actuar. Quiero decir, en aquellos años no había protocolos de catástrofes. A día de hoy sí que estamos algo más preparados cuando este tipo de cosas suceden, y en los hospitales hay un protocolo para cuando suceden este tipo de cosas poder atender a la gente, aunque siempre se colapsan los hospitales, pero se tiene un mínimo de, pues eso, de un protocolo para saber cómo hay que actuar. En ese momento no lo había. La gente hacía lo que podía. La gente llevaba a los hospitales a personas que estaban, pues no sé, al 99% quemadas. Personas que los médicos lo único que podían hacer era paliar el dolor de esas personas porque sabían que no iban a sobrevivir, que eran horas. Personas que es que ya no estamos hablando de un fuego, estamos hablando de una explosión química, que es que no había nada que hacer con esas personas. Niños solos que habían perdido a sus padres en la explosión, padres que habían perdido a sus hijos en la explosión, amigos, familiares, o sea... Lorenç Navarro, un vecino de Amposta que tenía 14 años en el momento de los hechos, dijo que fue testigo de absolutamente todo, que su padre ayudó con su coche a trasladar a las víctimas al hospital, pero que él pues se quedó traumado para el resto de su vida.
El propietario a día de hoy del camping dels Alfacs o los Alfaques es Mario Gianni, que en el momento de los hechos tenía 9 años y sobrevivió a la tragedia, así como prácticamente toda su familia. Resulta que este camping siempre ha pasado de generación en generación, ¿no? Siempre ha pertenecido a una familia y claro, o sea, como que la familia sí que se salvó, pero al ser un camping más bien pequeño, que en aquellos años no era como ahora, no todo era mucho más relajado. Resulta que los dueños eran amigos de muchas de las personas que iban ahí a acampar y perdieron a muchos seres queridos, a muchos amigos que prácticamente eran familia. Los daños materiales a causa de esta explosión fueron cuantiosos, evidentemente. La tercera parte de este camping pues resultó completamente arrasada, aparte de un edificio y una sala de baile. Y el Tribunal de Tarragona, que juzgó este caso, dejó claro que fue una negligencia por parte tanto del camión, o sea, de la empresa del camión y la empresa de transportes, que como os había dicho, llevaba 23,5 toneladas de esta sustancia, pero lo máximo era 19,4. Las empresas Empetrol y Cisternas Reunidas, estas dos empresas, fueron acusadas de una negligencia muy grave. Sus directivos fueron pues sentenciados a 2 años de prisión cada uno. Y aparte tuvieron que pagar una compensación a las víctimas y a sus familiares por el valor de 2.200 millones de pesetas, que son unos 13,23 millones de euros, teniendo en cuenta, bueno, pone que sin considerar la inflación, o sea que supongo que igual ahora es más o es menos, no lo sé. Pero es que espérate, resulta que una investigación que se hizo a posteriori después de lo que había ocurrido determinó que entre el 3 de enero y el 7 de julio 32 cisternas salieron sobrecargadas de la empresa Empetrol. Cisternas que llevaban evidentemente pues una sustancia muy peligrosa. Y por lo tanto también iban por una nacional, conduciendo al lado de población. Evidentemente, y como se había contado al principio, esta tragedia precipitó el hecho de que se prohibiera de cualquier manera que ningún camión cisterna o, en este caso, mercancías peligrosas fueran por nacional, sino que ahora siempre tienen que ir por autopista, o sea, obligatoriamente. A día de hoy el camping dels Alfacs sigue estando abierto. Según el propietario, costó mucho que la gente volviera, pero como que la gente que se sentía a gusto, que desde siempre había ido a este camping, querían volver, se sentían a gusto y pues poco a poco, con mucho dinero, con mucho cariño y con la confianza de la gente, pues este camping pudo volver a abrir. Y pues ahora es un camping normal y corriente, mucha gente ni sabe lo que ocurrió, otros muchos, supongo que gente pues de fuera de España, porque ya os digo que muchas de las víctimas eran franceses, alemanes y todo eso, ¿no? Yo creo que seguramente muchos quizás ni lo sepan, aparte es algo que sucedió hace muchísimos años, pero ahora viene la parte paranormal. Ha habido muchos casos de gente que pasaba por la zona, por la carretera, que sobre todo por la noche ven a gente caminando, mucha gente caminando como al lado de la carretera, y según estas personas, son personas que están como paradas en el tiempo, como con la ropa y el comportarse de gente de hace mucho tiempo. Justamente vi un reportaje una entrevista a un hombre que decía, creo que era policía, y que decía que vio pasar, pues eso, cruzar como por la carretera una madre y un hijo, pero era como muy de noche para que un niño fuera por la calle con su madre en un sitio que estaba vacío en ese momento porque no había nadie por la calle. Iban de la mano, iban con ropa como muy de los 70-80 y lo que más le llamó la atención es que no podía verles las caras, o sea, era imposible. Otras personas dicen que han visto a personas yendo hacia la playa, pero cuando se acercan, porque les parece raro, porque ahí hay algo que les parece raro, no encuentran ni los surcos que tú dejas en la arena cuando vas caminando, ni nada, o sea, como que esas personas desaparecen.
La gente que está por la zona dice que hay una energía súper densa, que no tienen miedo, o sea, no sienten miedo, pero sí que es como algo pesado. Por otro lado, varios turistas, en este caso franceses, que estaban en el camping d'Alsalfax muchísimos años después de lo que ocurrió, pues nada, estaban en un bungalow en este caso, y esta familia tenía una niña pequeña, y la niña pequeña de la nada comenzó a decir que una amiguita viene a comer. Y comenzó a hablar con una amiguita que evidentemente la amiguita ni siquiera estaba ahí presente, o sea, no había nadie. Y pues que la niña esta francesa, esta niña pequeñita, hablaba con su madre como diciendo, pues sí, pues mira, hoy he jugado con tal amiguita, hoy, o sea, interactuando con esa persona que no estaba ahí presente. Bueno, igual sí, para la niña, pero para nadie más. Creo que no os lo he dicho, pero el saldo de víctimas mortales de esta tragedia ascendió a 215 personas. A día de hoy todavía hay personas que no se ha podido saber quiénes son. La única forma de reconocer a estas personas fue por el registro dental. Fue algo muy duro porque habían muchos niños y se explica que el forense tuvo que pedir fotos a los padres que habían perdido a los niños, porque resulta que, claro, el registro dental lo tienes cuando normalmente eres un poquito más mayor, pero cuando eres muy pequeño todavía no hay registro dental tuyo. Entonces los forenses se tenían que guiar por las fotos. Entonces tenían que recabar fotos de niños sonrientes que en ese momento eran ya nada, o sea, era algo completamente calcinado que ni siquiera tenía forma de persona, e intentar ver si esa sonrisa pues era lo más parecido a a los dientes que habían encontrado de esa personita. Yo ni siquiera había nacido cuando sucedió esto, pero siempre he escuchado que fue algo completamente terrible y no sé qué es lo que pensáis vosotros, pero yo creo, y es mi opinión, que este tipo de cosas con una carga tan fuerte de alguna forma hace que la energía se quede en el sitio, ¿sabéis? O sea, llámalo fantasmas, llámalo espectro, llámalo energía, pero esa es mi forma de pensar. La verdad es que este caso deja un súper mal sabor de boca, pero con este sabor de boca vamos a pasar al siguiente caso, que quizás es algo un poquito más, no sé si divertido, porque no es la palabra, pero es más, ¿qué me estás contando? Y es que vamos a hablar del edificio Duende de Zaragoza. Mirad, yo tengo mitad de mí es de Zaragoza, mi madre es de Zaragoza y tengo mucha familia ahí. Y hace ya bastante tiempo yo me enteré de esta historia y la hice en TikTok, hace bastante tiempo. Y me pareció algo fascinante, no sé por qué nunca os lo he traído porque es algo súper loco. ¿Qué pasa? Cuando yo recibo estos emails de vuestras experiencias paranormales, recibo uno que me llama la atención. Y resulta que me lo envió una bella preciosa que me lo hizo a través de un audio, por mail. Y me pongo a escucharlo y me empieza a hablar sobre que ella, hacía ya unos cuantos años, trabajaba en una empresa de reparto de cartas. Y iba como por zonas de la ciudad de Zaragoza. Y una de las calles que le tocaba hacer era la de Gascón de Gotor de Zaragoza, justamente el edificio número 2. Total, ella iba repartiendo por la mañana, entró nueva, entonces pues igual tardaba un poquito más. Y cuando llegaba a este edificio Gascón de Gotor, sentía una vibra muy extraña. Sentía como si alguien le estuviera observando, como incluso mareada, como que el ambiente era pesado y se sentía muy mal. O sea, no sabía expresarlo y como no tenía las cartas ordenadas tardaba un poco, pero se sentía como mal. Hay veces que hay cartas certificadas que tienes que picar a la persona para dársela. Y cuando ella tenía que subir al piso de alguien, lo pasaba fatal. Ella dejaba el carro para que la puerta no se cerrara porque eso le daba como muchísima ansiedad. Ella tenía que sentir que cuando bajaba las escaleras podía abrir la puerta y salir corriendo. Total, que a ella le toca recurrentemente la calle Gascón de Gotor, justamente el edificio número 2. Una y otra vez. Y siempre le pasaba lo mismo, sentía como este calor en la nuca, que te pone la boca seca porque sientes que estás muy incómodo, que en cualquier momento vas a sentir una mano aquí, como que además empezó a sentir que todo se le hacía oscuro, que como que las paredes se
pegaban a ella, cuando tenía que ir corriendo. Es más, ella me contaba que cuando tenía que subir a dejar cartas certificadas y bajaba corriendo y se encontraba a alguien en el rellano, ella salía corriendo prácticamente llorando y la gente decía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, me voy corriendo. Tanto era la paranoia que se empezó a ordenar las cartas para nada más entrar, meterlo todo rápido y salir corriendo. O sea, lo pasaba fatal. E incluso le dijo a una de sus compañeras si ella en el edificio Gascón de Gotor, número 2, había sentido algo. Por suerte, su compañera no había sentido nada y era como solo cosa de ella, ¿no? Que realmente lo pasaba muy mal. Ella lo comentó con algunas personas, pero al final es una cosa que son sensaciones, ¿no? Pero era una sensación que realmente que lloraba y todo, se lo pasaba muy mal. Con todo esto, el contrato de este trabajo finaliza y ella pues hace su vida, pasa los años y un día está viendo Cuarto Milenio en su casa. Cuarto Milenio que yo creo que a todo el mundo nos gusta hasta que Iker Jiménez ha empezado a hablar y decir cosas que yo no sé. Pero bueno, en fin, que a mí Cuarto Milenio de toda la vida me ha gustado muchísimo. Milenio 3 me gusta más, es decir, que ya no se hace, pero si tenéis iVoox y todas estas cosas, os lo recomiendo muchísimo. Milenio 3 le da 1000 patadas. Pero sigo. Esta chiquita está en su casa con su hermana, viendo Cuarto Milenio, y de repente el tema del día es el duende del edificio de Gascón de Gotor, número 2, que justamente ese edificio tiene el nombre de El Duende. O sea, os voy a dejar unas fotos porque ahora este edificio se tiró en su día y se volvió a construir otro y vais a ver que efectivamente este edificio se llama El Duende, ¿vale? O sea, estáis viendo que en varios sitios pone El Duende, la cafetería El Duende y todo eso. Quizás os pensáis que eso es, pues, yo qué sé, como está el edificio Atalaya, donde sucedió lo de el caso ese, ¿os acordáis? No me acuerdo ahora cómo se llama. Que está en Barcelona. O sea, como hay un montón de edificios que tienen nombre, bueno, pues ella pensaba que el edificio El Duende, pues el edificio El Duende y ya. Bueno, pues no. El edificio El Duende se llama así porque hace muchísimos años ocurrió ahí una cosa terrorífica. Y resulta que ella cuando entra siente todo ese pánico. Entonces cuando se entera de esa historia, esta mujer se queda a cuadros. Así que os voy a contar en este momento qué es lo que sucedió en 1934 en ese edificio. Resulta que en la segunda planta de este edificio vivía la familia Palazón. Una familia bien, ¿no? O sea, que no eran ricos, mega ricos, pero estaban bien posicionados y tenían una sirvienta. No me gusta decir sirvienta, pero bueno, en aquellos años se trataba así la gente, quien era Pascuala Alcocer, que se dedicaba pues a cuidar, a todo, limpiar y sobre todo en la cocina. Bueno, pues resulta que el 15 de noviembre de este año, de 1934, empiezan a escuchar unos ruidos, unos gritos y unos improperios que provenían de un hornillo, un horno que tenía, pues sobre todo que manejaba la sirvienta. Decían cosas bastante macabras como voy a acabar con todos y cosas así, y con una risa que daba bastante miedo. Entonces la sirvienta, la señora del servicio, bueno, que era una jovencita, se lo dijo a su señora, ¿no? Le dijo a la mujer de esta familia, le explicó lo que estaba sucediendo y no la creyeron hasta que ellos mismos pudieron comprobar esas frases, esos gritos que decían voy a acabar con todos. Claro, esto a la familia Palazón le asustó muchísimo. Al día siguiente, un equipo de policía estuvo como mirando por todas las partes del edificio, por dentro de este hornillo e incluso por el patio de luces, pero no encontraban absolutamente nada. La noticia enseguida se hizo viral, ya me entiendes, y ya no solamente toda Zaragoza, sino prácticamente toda Europa se enteró del duende, que es así como le llamaron a esta vocecilla, ¿no? O sea, le llamaban el duende. Esto se determinó que era algo paranormal, no se sabía qué era, pero las personas que intentaban buscar algo racional con respecto a lo que estaba sucediendo comenzaron a acusar a la sirvienta, a Pascuala, diciendo que era ella que estaba haciendo muy bien como de ventriculogía, o sea, es que no sé cómo se dice. Básicamente
cerrar la boca y hablar perfectamente con la boca cerrada, ¿no? Como lo típico de los muñecos estos que hablan que dan como tanto mal rollo, vale. Entonces la acusaron a ella de hacer eso y ella demostró que no era ella, o sea, que ella no lo estaba haciendo porque cuando estaba presente con la boca abierta, como sea, se escuchaba esos improperios de ese duende. Policías, albañiles, fontaneros, electricistas, médicos, jueces, mediums, muchísimas personas pasaron por ese edificio, levantando el suelo, haciendo boquetes, buscando por todas partes. Incluso los doctores Panella Murt y Rosette O'Hare serían los encargados de intentar encontrar los responsables de todo esto sin ningún tipo de éxito. Buscaban por todas partes con todos los mecanismos y no encontraron absolutamente nada. Con todo esto, muchísimas personas se apilaban delante del edificio para ver qué es lo que estaba pasando, a ver si encontraban ese duendecillo que les estaba haciendo pasar un mal trago a esa familia. La familia Palazón no pudo soportar la presión y se acabaron mudando porque estaban aterrados, además de que tenían delante a muchísimas personas. Lo que pasó es que los del tercero se fueron hacia el segundo, que eran la familia Grijalvo, y estando ellos en este piso, en el segundo piso, siguieron escuchando estas terroríficas voces. Con todo esto pasamos al 25 de noviembre de ese mismo año, cuando Asunción Jiménez Álvarez, una conocida medium, pues se postuló para intentar solucionar este tema del duende que les tenía a todos, pues ya te puedes imaginar, estaban todos cagados. Yo también lo estaría. Resulta que esta mujer se trajo todos sus cachivaches para empezar a hacer una sesión espiritista y ponerse en contacto con este duendecillo para ver si le explicaba por qué estaba molestando a esta familia y a ver si se podía marchar. Con la consecuencia que tras hacer pues su sesión espiritista, esta mujer, o sea, Asunción Jiménez, colapsó y perdió la vida. O sea, estaba haciendo su sesión, fue demasiado intensa y perdió la vida en el acto. ¿Qué? O sea, ¿qué? Es que no puedo. Es tan heavy esta historia. Lo fuerte de todo esto es que hay registros, hay fotografías, hay de todo. Sí es verdad que había muchos periódicos que se reían del hecho, que hacían como bromas y todo eso, pero hay registro de que la familia lo pasaba mal, que se gastaron los dineros para intentar encontrar el duendecillo. A día de hoy no se sabe si es una broma o no, pero lo que sí que se sabe es que el edificio se tiró y se construyó otro, que es el que os he enseñado ahora, y que casualmente se le puso el nombre del edificio El Duende. Y pues supongo que si eres de la zona, pues habrás pasado un montón de veces. Necesito ir a Zaragoza a ese edificio a contarlo en directo, o sea, es que es necesidad. ¡Qué fuerte! Y más fuerte me parece que tiempo después esta seguidora de la que os estoy hablando entrara a repartir pues lo que fuera, las cartas de lo que fuera, y se sintiera tan mal, tan observada. O sea, me parece una auténtica locura. Déjame en los comentarios si conoces esta historia, si has pasado cerca y todo eso. Y con todo esto nos vamos al tercer caso, bueno, realmente hecho más que caso, que también me parece una auténtica locura que esto sea verdad. Pero esta vez dejamos España y nos vamos al norte de Canadá, porque resulta que desde 2007, bueno, mucho antes, ha aparecido en las playas, en esta costa, un montón de pies amputados, como le quieras llamar, con sus bambas puestas. Muchas, o sea, es que vais a flipar con esta historia, tío. Y es que vamos a empezar por un principio, pero bueno, esta historia tiene muchos principios. Y es que nos vamos al 20 de agosto de 2007, cuando una familia está dando un paseo por las playas de Yadedia Island, al norte de Canadá. Bueno, en fin. Resulta que es un lugar muy frío, donde son las típicas playas de oa, 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 ¿sabes? O sea, de crepúsculo, tú me entiendes, tú me has entendido. Los padres de Ashley, una niña de 12 años, están vigilando cómo ella está caminando con los pies descalzos por la orilla y está jugando lo típico de cuando viene el agua, me voy corriendo pues para que no me toque el agua, porque ese agua tiene que estar congelada, ¿no?
Además que son las típicas playas donde no te puedes bañar porque hay muchísimas corrientes. Total, que la niña está correteando por la zona hasta que se encuentra con una bamba, una deportiva, ya te puedes imaginar, y pues es una niña y la coge. La niña coge esta zapatilla que era blanca y azul, una deportiva normal y corriente, y ve que tiene el calcetín, pero cuando, por curiosidad, mira dentro del calcetín, puede observar que aún todavía está el hueso y la carne de un pie. O sea, un pie humano está dentro de esa bamba. La niña llora, grita, se va con sus padres, tú imagínate, y los padres en este caso llevan la zapatilla a la comisaría y resulta que no era la primera vez que la policía más cercana de esa zona había recibido a personas que paseando por la playa se habían encontrado un pie humano metido dentro de una zapatilla que andaba flotando por la orilla de esas playas. Por cierto, la zapatilla esta en cuestión era un 46, o sea, era muy probable que fuera de un hombre. Seguimos entonces en lo que es la Columbia Británica y resulta que 12 días más tarde de lo que os acabo de contar, de esta pequeña niña, otra pareja que estaba paseando en la isla Gabriola, cerca de Vancouver, también llevan una bamba, una zapatilla, una deportiva a la policía que se encuentran. En este caso es la talla 12 y pues también tiene dentro un pie humano y bueno, lo que es el hueso y todo eso. Desde 2007, que fue el año donde la pequeña Ashley encontró ese zapato, esta bamba, hasta 2019, en lo que viene siendo la Columbia Británica, han recibido en sus costas 21 pies humanos dentro de sus deportivas, flotando por las orillas. O sea, 21 pies que ninguno es el par. O sea, son uno que aparece. Algunos son la derecha, otros el pie izquierdo, algunos están en muy buen estado, otros están todo muy podrido, otros simplemente son los huesos, otros simplemente son los restos, pero todos son pies humanos. Claro, como te puedes imaginar, la gente empezó a hacer sus historias diciendo: pues hubo, no sé, un tsunami, un accidente en la zona, una persona que estaba acabando con la gente y estaba tirando a las personas en el mar, 1000 cosas, pero es que no había nada cierto, o sea, mejor dicho, no tenían ni idea de lo que era esto. Esto hizo que se hiciera un departamento para estudiar qué es lo que estaba pasando, porque de verdad que nadie entendía esto. Y resulta que en 2012 se encontró un pie, se llevó a analizar, se hizo el estudio y se determinó que ese pie pertenecía a un hombre que desapareció en 1987. O sea, básicamente ese pie, que evidentemente estaba en un estado bastante lamentable, estaba un poco momificado, por así decirlo, quizás por el frío. Bueno, la cosa es que ese pie estuvo 25 años dando vueltas por los mares de la Columbia Británica. Lo que hizo este equipo fue sacar el ADN de cada uno de los pies encontrados, haciendo una base de datos de más de 500 personas y muchísimas de estas personas se pudieron saber quiénes eran. Personas que habían salido a correr y habían desaparecido porque se habían caído al mar o directamente porque se habían tirado, o esa era la hipótesis que se tenía. Y el caso más reciente era un hombre cuyo pie había aparecido por el registro del ADN, que había desaparecido en 2016 y el cuerpo, el pie, había aparecido en la isla Puget Sound en 2019, o sea, 3 años más tarde, apareció el pie. Con estas fechas tan dispares se entendió que era muy poco probable que estos pies fueran, o sea, estos hallazgos fueran a causa de una persona mala que les estaba quitando los pies. Además, se dejó bastante claro que estos pies no tenían cortes, o sea, nadie había cogido algo para cortar y había dicho, separamos este pie y lo tiramos. No. Era como más bien un desprendimiento. Pero es que espérate, este equipo que se hizo para investigar todo este caso de los pies, que también contaban con policías y con médicos forenses y todo esto, empezaron a mirar en los registros de las distintas ciudades donde se habían encontrado los pies. Y resulta que en Vancouver, en
1887 tuvo lugar un descubrimiento de un pie dentro, o sea, una zapato de la época con un pie dentro. Realmente era una pierna bastante grande y el descubrimiento fue tal que por ello se nombró a una de las plazas que está cerca de la costa, que se llama la Plaza de la Pierna de la Bota. ¿Qué? O sea, eso sucedió en 1887. Ya en 1887 apareció una pierna. O sea, es que no puedo más con esta historia, te lo juro. Y además resulta que el periódico The Vancouver Sun, que databa del 30 de julio de 1914, anunciaba en una de sus páginas que se había encontrado en Kimskit, una población, una pierna humana metida en una bota en una de las playas de la desembocadura del río Salomón. Evidentemente eran como hechos aislados, que había como mucho espacio de tiempo entre uno y otro, pero quiero decir que desde 1914, desde 1887 hasta el 2007 aparezcan en las costas de la Columbia Británica pies humanos, es que es muy fuerte, amiga. ¿Qué pasa? Que esto fue un boom. Muchísimas personas empezaron a flipar con todo esto y comenzaron a aparecer pies, mejor dicho, bambas, zapatillas, lo que tú le quieras decir, deportivas, por las playas de Vancouver y wherever, que eran mentira. O sea, había gente que metía carne dentro de los zapatos y los tiraba por ahí, había gente que metía huesos de animal. Ya te puedes imaginar. Y entonces, pues muchísimos policías tuvieron que investigar y pues pusieron multas y sancionaron a la gente que estaba tomando el pelo a otras personas. Pero es que, quitando este incidente, ¿no?, que la gente es a veces tonta, lo que os estoy contando es 100% verdad. Y por otro lado estaba el turismo macabro, el turismo negro, que lo siento, es un turismo que a mí me gusta, pido perdón, que muchísimas personas iban a la zona para documentar, para ver si encontraban alguno de estos pies, porque es que es algo como muy heavy, en plan, tío, que aquí aparecen pies, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que con todo este boom encontraron una forense, quien es la forense Gail Anderson, que se puso a investigar esta cuestión y propuso una serie de experimentos para poder concretar qué es lo que estaba pasando, porque según ella todo era muchísimo más fácil de lo que se estaba imaginando, porque claro, la gente estaba empezando a decir, pero ¿qué? O sea, es que no había explicación alguna por qué aparecían estos pies. Resulta que esta mujer es científica de la Universidad Simon Fraser y lo que hizo fue un experimento con un pobre cerdo. Evidentemente, por razones éticas, no se puede utilizar el cuerpo de las personas, ni con vida ni sin vida, para hacer ese tipo de experimentos. Pero los cerditos pobres tienen un cuerpo, y ya no solamente el cuerpo, sino, yo no entiendo este tipo de cosas, pero la dureza de las extremidades y todo eso es muy parecida al cuerpo de los humanos. Entonces, básicamente se tiró al mar no como al mar desde un barco, sino desde la última punta de la costa más adentro del mar, un cerdito sin vida, a ver qué es lo que pasaba. Entonces, este estudio determinó que a los pocos días este cerdito se hundió 90 metros por el tema de la putrefacción, y una vez ahí empezó el tema de pues, los animales que se comen, en este caso, pues el bicho, el cerdito. Los animales carroñeros, que como te puedes imaginar, entran primero pues por los orificios, nariz, boca, oídos, tal no sé qué, y también por el culete. Los carroñeros submarinos son casi todo crustáceos que se introducen dentro del animal, o de lo que sea, y ponen huevos y todo eso, y además van carcomiendo poco a poco el animal por dentro, yendo sobre todo a las partes más blandas. Van poco a poco, pero van destruyendo, van alimentándose de los tejidos más blandos, separando los más blandos de los más duros. En este caso, una de las partes más duras sería la parte del tobillo, que es muy huesuda, donde apenas hay carne blanda, y eso sería poco a poco separado de las partes blandas, dejando eso libre, ¿no? Como dejando el pie libre. ¿Qué pasa? Que a día de hoy tenemos
bueno, a día de hoy, desde hace bastante tiempo, tenemos una tecnología bastante potente en el tema de las bambas, de las zapatillas. Se ha diseñado que la espuma de debajo de los pies, la parte de la cámara y todo esto, pues es muy buena para soportar bien el peso de las personas. ¿Y qué pasa? Que normalmente las bambas, zapatillas deportivas, flotan. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace este estudio, se determina que efectivamente tanto los carroñeros submarinos como los animales en general, o sea, la fauna que hay en el mar, se va carcomiendo, va comiendo todo el animalejo, en este caso las personas, y deja separado las partes que no se va a comer, lo separa, la bamba, la zapatilla flota y se une aquí el siguiente punto de esta ecuación, que son las corrientes marítimas de la Columbia Británica, que son unas corrientes muy diferentes que hace que si hay algo que flota vaya para la costa casi siempre. Y esto de las corrientes es súper cierto, yo esto no sé si os lo he contado, pero cuando estuve en Filipinas hace no demasiado tiempo, yo considero que sé nadar bastante bien, es más, hago muchísimo snorkel. Y resulta que fuimos a nadar, bueno, a hacer snorkel en un sitio que había bastante profundidad. Yo iba perfecto, súper bien. Además llevamos el chaleco, porque cuando es alta profundidad tienes que llevar sí o sí el chaleco, no te lo puedes quitar. Y resulta que yo voy nadando, o sea, me tiro del barco y cuando estoy nadando un poco, miro hacia el barco y me doy cuenta que estoy alejadísima en un segundo. O sea, un segundo, os lo prometo. Y empecé a nadar porque me gusta estar como cerca, o sea, se veía perfectamente todo, pues me gusta estar como cerca. Y no había forma de volver. No había forma de volver, no había forma. Y entonces ya te empiezas a poner nervioso y me acuerdo que hice así como al chico que nos ayudaba y dije, mira, me sabe fatal pedirte ayuda, pero es que no puedo volver, o sea, es que no puedo nadar, me canso, me ahogo, me estreso porque no puedo y a ver si me voy a quedar aquí, Cari. Y entonces me tuvieron que ayudar a volver, cosa que jamás me había pasado, pero es que después de mí vinieron como 5 o 6 personas que no podían volver y nos explicaron que ahí había muchas corrientes. O sea, que esto es una cosa que es 100% verdad, que las corrientes marítimas ocurren y en este caso deben de tener una especie de corriente que hace que las cosas que estén flotando por el mar vuelvan otra vez para la costa. Y pues con esta explicación se intenta poner pues algo de cordura con el caso de los pies de Canadá y de la Columbia Británica. Evidentemente muchas personas dicen que esto no lo entienden porque, a ver, estos pies son de personas que, como os he dicho, iban por la costa, al final son costas de agua muy brava que choca contra los espigones y cosas así, y gente pues que se ha debido caer, que se ha debido perder y probablemente gente que se ha querido desvivir, tú me entiendes. Así que déjame en los comentarios si a ti esta explicación te parece razonable o no. Y hasta aquí el caso de hoy, bueno, los casos de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya entretenido. El primero, la verdad que no es nada divertido, ni, bueno, ninguno lo es, evidentemente, pero que el primero es como muy heavy, yo me he emocionado un poquito porque es muy muy duro, pero es que este último me parece tan fuerte. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo que creo que os va a gustar muchísimo, que por cierto, en el próximo vídeo ya tendré un año más. Ahí lo dejo. Y ya sabéis que os como vuestra cara.